Oye, vamos a presentar, Maripanchi, a nuestra siguiente invitada que nos trae un tema que siempre ha estado también como en el universo de la discusión arquitectónica, barrial, en fin, que tiene que ver con la remodelación de San Borja. Y para profundizar en aquello estamos hoy con, tú me corriges si está bien dicho o no, Aicha o Aix, me tinca que es más Aicha, María Correa Soto. Ella es abogada y presidenta del Comité de Cultura y Patrimonio de la Remodelación de San Borja. ¿Aicha? Aixa. Aixa, mira, nada más lejos. Casi. Casi, no le pegué ni al palo. Aixa. Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y ustedes? Bien también. Qué bueno. Aixa, cuéntanos un poquito para la gente que nos está viendo a esta hora en sus casas o en su oficina o donde estén o nos están escuchando en el auto o en un viaje a algún lado, para que entremos en contexto respecto a esta remodelación San Borja. Bueno, la remodelación San Borja es un hito del Santiago moderno que lamentablemente pasa muy desapercibido en torno a los otros edificios que hay, que siempre se nombra la Villa Frey, la Villa Portales. Sí, siempre. Esos dos siempre. Sí, las Torres Tajamar. Y por lo mismo uno de los objetivos del comité es ensalzar esta obra magnífica que fue la remodelación San Borja y que estuvo a cargo de la Cormu, que es la Corporación de Mejoramiento Urbano que se creó bajo el alero del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y la Cormu, como tal dice su nombre, quería proyectar Santiago, quería hacer una planificación urbana que fuera sin precedente. Y su laboratorio fue la remodelación San Borja. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay distintas categorías? Ubiquemos primero a la gente de cuál es la remodelación San Borja. Esto es perfecto. al frente del GAM, más o menos. Ya. Eso ya. Estamos viendo imágenes, mira. Sí. Sí, es un cuadrante bien grande, va desde la Alameda, Portugal, hasta Marín. Y de ahí también... Es grande el... Sí, eso es grande. Sí. Después abarca también por Diagonal Paraguay, Sí. casi al llegar a Vicuña Maquena. Ya. Yo tengo una anécdota ahí, ahora viendo los edificios, una vez me tocó ir a grabar desde arriba el estallido. Sí. Con un camarógrafo. Qué impresionante. Cuando trabajaba en otro medio. Y estábamos ahí desde... Y claro, el reclamo de la gente era que en el fondo les llegaba todo el residuo. humo y las lacrimógenas y todo. Bueno, Sí. pero estamos en otro tema. Vamos a... Entonces, el objetivo de esto... Hay distintas categorías, ¿no? Que decreta el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene que ver con particularmente zona típica. Sí, zona típica. Cuéntanos un poquito de aquello. Mira, hace un par de semanas estuvimos en una charla informativa con el Consejo de Monumentos, en donde establecen que buscan proteger ya sea estructuras, materialidad, la contribución que tuvo urbanísticamente a la ciudad. Entonces, bajo esos criterios, nosotros calificamos perfectamente. Surgen a finales de los años 60, ¿no? 60, 70. Sí, bueno, empezó como el proyecto en sí a maquinarse entre el 67 y 68, donde expropiaron entre esos muchas propiedades, y entre esas propiedades el Hospital San Borja. Pues es de ahí el San Borja Rearán. San Borja como remodelaciones, como Claro. remodelamos este sector, entonces lo bautizamos San Borja, por eso es remodelación San Borja. Ah, perfecto. Y de ahí las primeras torres fueron construidas el año 69. Y después fueron ya consecutivamente la torre 4 a la 8 fueron construidas entre el año 70 y 72, y así hasta la última torre, que fue construida el año 75. Ok. Sí, entonces en términos urbanísticos, nosotros nos gusta darle la categoría que este barrio es algo sin igual.
no se ha repetido en ninguna parte de Chile, nos atreveríamos a decir, porque la Cormu tuvo como objetivo poner una ciudad dentro del centro de Santiago. Entonces hay varios conceptos, están inspirados en el Bauhaus, estas cosas del segundo piso. O sea, imagínense que hace 50 años ya se planteó, vamos a densificar esta zona, o sea, una zona que había puras casas, vamos a poner, el proyecto era mucho más grande, iban a ser alrededor, como en promedio, 50 torres. Son 20, ¿no? Llegaron a, son 18 torres habitacionales y 3 de oficina. Perfecto, 21. Y resulta que ya se pensaba en desatochar el tema de los, porque iba a haber muchos peatones. Entonces hagamos este nivel de segundo piso que eran las pasarelas. Entonces los habitantes o la comunidad en realidad iba por las pasarelas y desatochábamos lo que es Alameda, Portugal, todo. Fue un poco lo que se hizo también en Villa Portales, que tiene este sistema como de... justamente. De conexión. Exacto. Entonces, la idea es que siempre se habla a propósito de Villa Portales y los grandes arquitectos de Santiago moderno, Bresciani, Castillo Valdés, Hugo Gallero, y resulta que en San Borja también participaron. Y son premios nacionales de arquitectura en su minuto, grandes próceres de la arquitectura moderna, pero en el barrio y en el fondo también en el boca a boca como que no pasa. Ya, pero ¿por qué, ¿y por qué se deja de lado? ¿Por qué se tira estoy hablando muy en chileno, pero ¿por qué se tira para la cola crees tú el proyecto San Borja? Y te voy a hacer una segunda en la misma pregunta. ¿Por qué y cuál es la relevancia en términos también históricos? Porque cumple como un rol de vivienda social en la década de los 70. Exacto. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, nuestro barrio es un reflejo de la historia sociocultural de nuestro país. Y bueno, cuando ya retornó la democracia, el barrio estuvo muy mermado. Y en virtud de eso, todas esas externalidades que habían nos afectaron mucho. Porque primero había que empezar a hacer comunidad. Ya nadie se reconectar a los vecinos. Reconectar. Y después empezaron a llegar externalidades como que lamentablemente siempre aparecen también en las noticias. Los famosos carretes, porque claro, que se hacen al aire libre. Exacto. Sí. El urbanismo estaba pensado hace 50 años, ahora es un urbanismo que mucho recoveco, sí. Entonces se presta para eso. ¿Qué es lo que ustedes ganan si las Torres de San Borja son declaradas Monumento Nacional? Porque ha habido polémicas, por ejemplo, en Providencia, de algunos lugares que son declarados Monumento Nacional, algunas de estos castillos gigantes que no se pueden restaurar y que de repente los dueños o quienes arriendan reclaman porque hay que pedir permiso hasta para pintarlo. ¿Qué ganan ustedes con esta declaratoria? Miren, justamente en la charla informativa del Consejo de Monumentos se aclaró ese punto. Lo que buscamos proteger es un área mucho más grande que una estructura, que en el fondo que sería una casa. Claro. Nosotros, San Borja, como les dije, es muy grande. Entonces, nosotros tenemos parque o tenemos nuestra propia central de agua potable. Calefacción también, ¿no? Calefacción central. No, si es una cosa, uno cada vez que se instruye más, te vuela la mente. ¿Tú vives ahí? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace más de, ya serían 30 años. Yeah. Y resulta que como es un área, en el fondo, y no es una estructura, ganaríamos que nosotros somos víctimas de la depredación inmobiliaria. Entonces ganaríamos igual que protegernos en el fondo de esta depredación.
respondiendo a tu pregunta en torno al que hay que pedir permiso para todo. Claro, por ejemplo... ¿A qué te refieres, disculpa, perdón, con la depredación inmobiliaria? Como que se van a instalar nuevas torres y se va a perder el valor de las torres. Lo que pasa es que hay una institución de salud que es Vecinos de Nosotros, ¿ya? Que a lo largo de los años ha comprado inmuebles, y como te dije, con el retorno a la democracia, San Borja quedó muy mermado. Hay un sector que es de la torre que está en Portugal con Marcoleta, que tenía pasarelas. Ya sabemos cuál es. Que tenía pasarelas. Y bueno, esta institución decidió básicamente destruirlas y puso centros médicos y arriba de las pasarelas. En el fondo ya, buscan una protección patrimonial. Exacto. Urbana, digamos, como arquitectónica. Como arquitectónica, porque para la historia de Santiago, lo que se hizo en San Borja, pero se quería replicar en todo Santiago. Y si nos poníamos ambiciosos, también en Chile. Entonces, no se logró replicarlo, entonces quedó como un barrio, nosotros nos gusta decir un barrio metropolitano, porque tenemos características que ningún otro barrio tiene. Tenemos universidades, tenemos población flotante, llámese arrendatarios que van y vienen por un tiempo muy corto, trabajadores, tenemos los comercios, gastronomía, tenemos un banco ahí abajo. Exacto. Tenemos las universidades, tenemos la posta, la exposta central. Entonces son muchos elementos que trataron de integrarlos para que las personas estuvieran integradas a la ciudad. Es muy completo. Aixa María Correa, se nos pasa volando el tiempo en la radio. Queremos agradecer